La clase de hoy tiene como finalidad dar una pincelada a los tipos de tratamientos que existen en la actualidad más comunes en el uso de antibióticos. Para eso vamos a explicar que los antibióticos tienen tres posibles características para atacar las poblaciones microbianas. La primera de ellas es actuar como bacteriostáticos, es decir, que van a inhibir el crecimiento de las poblaciones bacterianas, generando que no haya un mayor conteo celular ni haya un aumento de la población total bacteriana. También tenemos antibióticos que tienen una actividad bactericida, es decir, van a matar al microorganismo, pero no va a haber una destrucción total de este. Es decir, va a haber una muerte de las bacterias, pero va a haber una mantención del conteo celular total. También tenemos antibióticos que actúan como bacteriolíticos, es decir, que matan a los microorganismos por lisis, destruyendo completamente entonces a los microorganismos, disminuyendo entonces la cantidad de células viables y también el conteo de células totales. Vamos ahora con los grupos antimicrobianos más utilizados en la práctica. Vamos a ir desde los más inocuos en relación a sus efectos adversos y por lo tanto más utilizados, a los menos inocuos y también a su vez de los de mayor espectro a los de menor espectro. Primer grupo. El más utilizado es el grupo de los beta-lactámicos. Estos se relacionan con un anillo beta-lactámico, que es el que ustedes pueden notar aquí con la letra B, y se dividen en dos grandes grupos, el grupo de las penicilinas y el grupo de las cefalosporinas. El grupo de las penicilinas, a su vez, se compone con un subgrupo de agentes naturales y un subgrupo de agentes sintéticos o semisintéticos. En el componente que ustedes ven acá como anillo beta-lactámico es donde aparece la mayor cantidad de resistencias a antibióticos, debido a que las bacterias son capaces de generar una enzima conocida como beta-lactamasa que disrumpe este anillo de la droga, generando entonces que se pierda actividad. Si ustedes ven ahora el anillo de las cefalosporinas, pueden apreciar que se mantiene el anillo beta-lactámico, pero aparece entonces este diferencial químico, generando entonces la aparición de este grupo diferencial de las cefalosporinas. ¿Ya? ¿Cómo actúan este grupo de antibióticos? Son de amplio espectro y son bacteriolíticos. Actúan entonces en bacterias gram positivas y gram negativas. A nivel gram negativo, ingresan por las porinas de las membranas externas y se unen a las PDP, que son proteínas de unión a penicilinas, ya que fueron descubiertas gracias a las penicilinas, y las PDP son las encargadas del crecimiento y entrecruzamiento de la pared de peptidoglicanes. Por lo tanto, cuando se unen los beta-lactámicos, generan que las PDP no puedan entrecruzar la pared celular de las bacterias, impidiendo entonces que la pared celular tenga la fortaleza y la fuerza suficiente para mantener el equilibrio osmótico bacteriano, generando entonces que el antibiótico debilite la pared y haya finalmente una ruptura por presión osmótica. Dentro del grupo de los beta-lactámicos vamos a encontrar a las penicilinas de origen natural. Y dentro de ellas vamos a encontrar a las penicilinas de uso parenteral conocidas como penicilinas G. Estas penicilinas son destruidas por la resistencia derivada de la presencia de beta-lactamasas. La penicilina G se puede inyectar por vía venosa o intramuscular, siendo la vía intravenosa teniendo una vida media de 0,8 horas aproximadamente. En cambio, la intramuscular se le adiciona una procaína o una colita, digamos, de procaína o benzatina, siendo la benzatina la más utilizada aquí en Chile, lo que permite que disminuya la absorción a nivel intramuscular, mejorando la biodisponibilidad total, produciendo entonces que la penicilina benzatina tenga una vida media aproximadamente entre 21 y 27 días. La penicilina benzatina es la que ustedes conocen habitualmente como la inyección que se coloca en los sistemas de salud y de urgencias en los pacientes que tienen amigdalitis, ¿ya? Las penicilinas
A nivel de su metabolismo, son metabolizadas por hidrólisis a nivel hepático, generando el ácido penicilinoico, que es inactivo, pero que presenta cierto grado de alergenicidad, y eso da la presencia del efecto adverso más notorio connotado a este grupo, que es la aparición de ciertos cuadros alérgicos que pueden llegar incluso al choque anafiláctico. Las penicilinas, como grupo completo, como betalactámicos, no atraviesan muy bien la barrera hematoencefálica, por lo tanto no se concentran en el líquido cefalorraquídeo y tienen muy baja penetrancia. Para que ocurra la penetrancia a nivel del sistema nervioso central, debe ocurrir entonces que haya una inflamación a nivel de las barreras, y eso va a generar aproximadamente que se puedan concentrar en un 30% aproximadamente. ¿Ya? Algo a destacar importante es que la penicilina G se considera a nivel de la OMS como el tratamiento estándar para la sífilis y la fiebre reumática. Las penicilinas son consideradas como espectro de acción útiles para el tratamiento de las neumonías, las meningitis, las endocarditis, pero también para las amigdalitis relacionadas con Streptococcus pyogenes, así como también faringitis y otros. ¿Cuáles son los efectos adversos más reportados? Primero, las alergias, donde aproximadamente un 5 a 8% de la población las ha reportado, pero solo un 0,5% ha generado un choque anafiláctico. Un dato importante a informar es que aquella persona que genera algún tipo de rash cutáneo, como el que se muestra acá en las imágenes, post administración de las penicilinas, no debe volver a ser administrada las penicilinas, debido a que la probabilidad de generar un choque anafiláctico en una segunda administración es extremadamente alto, ¿ya? Esto debido a la sensibilización de los anticuerpos. Un segundo efecto adverso bastante reportado es un trastorno diarreico gastrointestinal por la sobreinfección de organismos oportunistas. Además, otro grupo interesante dentro de los betalactámicos, recordando que hay más grupos, pero que no es el énfasis que le ponemos en esta clase, pero otro de los grupos interesantes dentro de las penicilinas es el grupo de las aminopenicilinas, particularmente la amoxicilina, debido a que también es de amplio espectro, pero a diferencia de la penicilina G, esta se puede administrar por la vía oral y permite entonces que se pueda utilizar a nivel ambulatorio, ¿ya? Es muy utilizada a nivel de los trastornos microbianos de respiratorios altos. También se utiliza para el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad y como profilaxis en las endocarditis. Siguiendo con el grupo de los betalactámicos, vamos a las cefalosporinas. Las cefalosporinas se dividen en diferentes generaciones que veremos a continuación, pero primero informarles de que existe aproximadamente entre un 5 y un 10% de probabilidad de que exista reacción cruzada con pacientes alérgicos a las penicilinas. Por lo tanto, si un paciente ha presentado alergia a penicilina, no debería administrarse una cefalosporina. Por el contrario, las cefalosporinas también tienen reacciones individuales a las cefalosporinas. Si un paciente ha presentado una reacción a la cefalosporina, no necesariamente debería tener una reacción alérgica a la penicilina. Ahora, volviendo a las generaciones, vamos a tener a los de primera generación, donde el más utilizado es el cefadroxilo, y su espectro de acción más importante está relacionado con los cocos gram positivos, aunque tiene algún tipo de acción sobre la Escherichia coli. Los de segunda generación, el más utilizado es la cefuroxima. Tiene buena actividad sobre los cocos gram positivos, pero también tiene una mejor actividad que la primera generación sobre los gram negativos, aumentando esta a Influenzae, Enterobacter, Neisseria, etc. Después tenemos el de tercera generación, que es el más utilizado en la actualidad, donde vamos a encontrar a la ceftriaxona, el que se utiliza también mucho a nivel tanto de hospitalario como ambulatorio, dado que este tiene un muy buen espectro, tanto positivo como negativo, pero mucho mayor negativo. Y además se ha visto que dentro de este grupo tenemos antibióticos antipseudomonas. Después tenemos a la cuarta generación, que se la considera como una generación de reserva, debido a que tiene menos resistencias bacterianas, y aquí encontramos a cefepime, y tienen una buena actividad tanto negativa como positiva, gram negativa como positiva, y finalmente mencionar que existe una quinta generación que no está tan difundida a nivel nacional. Acá tenemos un resumen de las generaciones, mencionarles que
En conjunto, ninguna de estas generaciones penetra bien las meninges, salvo que haya inflamación a nivel de las barreras. Se excretan todos a nivel urinario, exceptuando la tercera generación, debido a que la ceftriaxona tiende a concentrarse a nivel de la bilis, lo que da una característica particular a este grupo, ¿ya? A nivel de tratamiento, la de primera generación se utiliza para el tratamiento de la piel y tejidos blandos, particularmente cuando hay infección por estreptococos. A nivel de la segunda generación, se utiliza para las infecciones respiratorias y infecciones urinarias, particularmente asociados a gram negativos. La tercera generación es la más amplia utilizada en la actualidad y se reserva para meningitis y sepsis. La cuarta generación se reserva para las actividades estafilocócicas y antipseudomónicas. Finalmente, para terminar con este grupo, informarles que probablemente ustedes ya habían escuchado de esto, pero debido a que las resistencias de este grupo, lo más importante es la presencia de las beta-lactamasas, se han diseñado drogas inhibidoras de las beta-lactamasas, que son el ácido clavulánico, el sulbactam y el tazobactam, siendo el más utilizado el ácido clavulánico, y son antibióticos que, si bien no tienen una actividad antimicrobiana intrínseca, lo que hacen es que al al unirse a el antibiótico beta-lactámico, generan que el antibiótico recobre su actividad antimicrobiana inicial. El más utilizado aquí en Chile es la unión amoxicilina ácido clavulánico, dándole la actividad que tenía la amoxicilina antes de que aparecieran las resistencias derivadas de la beta-lactamasa, ¿ya? Y se le restaura entonces su actividad antiestreptocócica. Vamos con el segundo grupo familia. Había algo que se me había olvidado mencionarles. Cuando estos antibióticos atraviesan las meninges, puede aparecer riesgo de convulsiones debido a que se pudiesen concentrar en el sistema nervioso central.